Bien, cordial saludo a toda la familia de la Propiedad Horizontal en Colombia. Dios les bendiga, dándole gracias al Todopoderoso, al Dueño de la vida, por una oportunidad más que nos da de emitir un programa más de qué es vivir en propiedad horizontal. Bienvenidos a todos quienes se están conectando, don Dionisio y los demás que están tratando de conectarse a la plataforma. Bienvenidos a un espacio más, los miércoles de 9 de la mañana a 11 del día 11 de la mañana, que es vivir en propiedad horizontal. Como ha sido o fue mejor el compromiso adquirido hace 8 días en el programa anterior, quisimos darle continuidad, don Dionisio, ya que su merced está madrugador, y agradeciéndole de antemano que el apoyo y la participación y por supuesto sus aportes que instruyen, que forman, que construyen, y por su experiencia pues sus aportes bienvenidos. Entonces habíamos quedado el miércoles pasado en continuar, darle como continuidad al mismo tema, a las asambleas ordinarias que se desarrollan por estos días. También hablaremos un poco de lo que es el orden del día, y si el tiempo nos alcanza hablaríamos también de el acta, la estructura del acta y bueno, en fin, la elaboración del acta, acto seguido después de realizada la Asamblea General Ordinaria de Propietarios en la propiedad horizontal. En ese orden de ideas, entonces vamos a hacer un recorderis, vamos a hacer una sinopsis eh, de lo que planteábamos en el programa anterior con la participación de algunas personas que a bien tuvieron acompañarnos. Esperamos que hoy también lo hagan. Y agradeciendo también, por supuesto, a nuestro patrocinador estrella, que es World System, el servicio de asambleas virtuales. Perdón si no pronuncio bien el nombre, yo soy malo para los extranjerismos, entonces ahí me corregirán, pero es la empresa que apoya, que patrocina, que está haciendo el apoyo al programa que es Vivir en Propiedad Horizontal, con la plataforma y con otros apoyos publicitarios que a bien tienen ellos participar con nosotros. Y bienvenidos quienes quieran patrocinar y participar, bienvenidos, bienvenidos todos. Bien, entonces entrando en materia, hablábamos de las asambleas ordinarias. Para hacer la sinopsis, inicio con recordarles que hablábamos del artículo 39 de la ley 675, que es la que nos da la directriz, eh, cómo, cuándo y dónde y para qué se convoca la Asamblea General de Propietarios. Recording stopped. Y decíamos entonces que eh, la asamblea, por supuesto, la reunión a asamblea la convoca el representante legal con 15 días de antelación, 15 días calendario, lo decíamos claramente y muy reiteradamente, Recording in progress. y que además, mirábamos para qué se reúne la asamblea, cuándo se reúne. Entonces decíamos que cuándo es cuando el reglamento establece cuándo se reúne. Y en silencio de este, pues dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal, según la vigencia del periodo presupuestal de cada copropiedad. ¿Para qué se reúne? El artículo 39 también lo establece claramente. El artículo 39 nos dice entonces que se reúne para analizar la situación de la persona jurídica, es decir, la gestión administrativa, que se reúne también para aprobar los estados financieros del periodo que termina, para aprobar el nuevo proyecto de presupuesto para la nueva vigencia y para realizar y hacer los nombramientos a que haya lugar dentro de la copropiedad.
Esto es consejo de administración, comité de convivencia, el revisor fiscal, si existe la figura en esa copropiedad. Todo eso lo comentábamos hace 8 días. Y hablábamos entonces también de los términos y de los términos en que se debe convocar la asamblea. Y los términos hablo, en términos hablo de tiempo. Porque bien vale la pena recordarlo y es que hay mucha gente que anda diciendo, equivocadamente por supuesto, y me pensan, quiero corregir y aclarar eso, y es que dicen que es obligatorio que todas las propiedades en Colombia, las PH en Colombia, convoquen asamblea antes del 31 de marzo. Y yo les digo, eso es falso, eso no es cierto, ni siquiera la ley dice eso. Se convoca la asamblea a la reunión de Asamblea General de Propietarios antes del 31 de marzo si en esa copropiedad la vigencia del periodo presupuestal es del 1 de enero al 31 de diciembre de esa anualidad. Ahí sí se constituiría en un momento dado la obligatoriedad de convocar dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Pero porque su periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero es que hay copropiedades que tienen otros periodos presupuestales diferentes. Por eso el legislador, previendo las cosas, porque no conocía en ese momento las copropiedades y no tenía por qué conocerlas, porque la ley 675 es general, entonces dice, no, si el reglamento no dice cuándo se reúnen, entonces les damos una herramienta y les decimos que se deberá reunir dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, dentro de los 3 meses al vencimiento del periodo presupuestal, no fiscal, que eso es otra cosa muy diferente. El fiscal, el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre es el periodo tributario. Eso es para la DIAN, para el manejo del programa y de la programación de las fechas de vencimiento en el tema tributario. Eso es otra cosa muy diferente. Bien. En ese orden de ideas, entonces, decimos que la propiedad horizontal, según su reglamento, pues establece cuándo se reúne. Y puede ser en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en marzo, en abril, en mayo. No sé, depende del periodo presupuestal de esa copropiedad. Ahora, que todas, la gran mayoría, han decidido empalmar, equilibrar, no sé cuál será el término más adecuado ahí, el periodo presupuestal de la PH con el periodo fiscal, eso es otro cuento. Entonces ahí sí vendría que el periodo presupuestal viene del 1 de enero al 31 de diciembre, lo cual quiere decir que si el reglamento no dice en qué fecha, día, hora y lugar se reúne la asamblea, pues entonces lo hará dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Cordial saludo, señora Vilma, bienvenida a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Muchas gracias. Bien, entonces, en ese orden de ideas, sabemos entonces que el administrador representante legal convoca a la reunión de asamblea de propietarios, ¿no? Con una antelación de 15 días calendario, dice la ley, calendario, 15 días, no 17, ni 14, ni 13, ni 20, no, 15 días calendario, dice la ley. No me crean a mí, créanle a la ley, miren el artículo 39. Bien. Entonces lo que hay que aclarar acá es que no se cuenta el día de la publicación de la convocatoria y tampoco se cuenta el día en que se realiza la asamblea. ¿Y por qué? Porque el legislador dijo 15 días calendario, 15 días precisos, calendario.
Por eso no se cuenta el día de la publicación y tampoco se cuenta el día de la realización de la asamblea. En ese orden de ideas se convoca para desarrollar lo que dice el mismo artículo 39. El mismo artículo 39, y es analizar la situación de la persona jurídica, la gestión administrativa y todas las actividades, cómo se encuentra la persona jurídica, aprobar los estados financieros del periodo anterior, aprobar el nuevo proyecto de presupuesto para la nueva vigencia y elegir los cargos y los nombramientos a que haya lugar. Ese es el resumen de lo que sucedió en el programa anterior. Entonces aquí vamos a hablar del orden del día, del desarrollo, vamos a hablar de pronto, si nos alcanza el tiempo, de lo que es las actas, la estructura del acta, qué debe ir en el acta, etcétera, etcétera. Bien, don Dionisio, muy buen día, cordial saludo, bienvenido a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Lo escuchamos. Medina y los asistentes y los amables oyentes. Profesor Medina, hay un punto muy clave en las convocatorias. Resulta que muchas veces se dice que es presencial y se manda todo a tiempo con sus soportes y demás, pero resulta que 8 días antes algunos copropietarios que quieren que sea mixta. Profesor, eso ya está determinado, ya está definido, todos los temas de logística y demás. Profe, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque este es un punto muy importante que ocurre en este momento y muchas veces por desinformación ocurre. Estamos en Colombia, profesor Medina. Sí, no, a ver, voy a decir algo y espero no incomodar a nadie, pero lo tengo que decir con respecto a lo que dice don Dionisio. Sí, lamentablemente nuestra cultura es dejar todo para última hora. Y los administradores se han dado a la tarea muy loable, por cierto, yo la felicito mucho, de hecho los apoyo. Cuando en un momento dado algunos administradores empezaron a hacer ese ejercicio muy bueno, por cierto, y es que envían el informe de gestión, los estados financieros, el nuevo proyecto de presupuesto, por supuesto incluida la morosidad, que la ley no los obliga por ninguna parte. La ley no dice que es obligatorio enviar con antelación o con la convocatoria los informes y los estados financieros, el presupuesto. La ley no lo dice por ninguna parte, como algunos anotan que es obligatorio y que la ley lo dice. Que me muestren cuál es el artículo de la ley 675 que dice eso. La ley no lo dice, pero ellos en su gestión, en su buena gerencia han determinado que con la convocatoria envían los informes, los estados financieros y el proyecto de presupuesto. Y en algunos casos van mucho más allá, envían la convocatoria para que quienes quieran postularse a los órganos de la administración, lo cual me parece fabuloso porque ganan tiempo, minimizan una cantidad de tiempo al desarrollo de la asamblea. Pero resulta que esos administradores en su buena gestión decidieron hacer eso y hoy por hoy la gran mayoría, por no decir todos, lo acostumbran enviar los informes de una vez para que el propietario con 15 días de anticipación tenga la oportunidad de revisar, de leer, de analizar los informes, los estados financieros y el nuevo proyecto de presupuesto. Y la práctica es que dentro de los 15 días, dentro de esos 15 días previo a la asamblea, pues el propietario que tenga alguna inquietud se dirija a la oficina de administración y aclare las dudas que tenga al respecto. Ese es el ejercicio. Abro paréntesis, esto no quiere decir que seas exclusivamente dentro de los 15 días previos a la asamblea. El derecho de inspección lo ejercen o lo deben ejercer durante todos los 365 días del año.
Pero aquí, complementando lo que decía don Dionisio, el tema de dejar todo para última hora es eso, que algunos y gran mayoría de administradores represan toda la información para la Asamblea General de Propietarios. Y en ese orden de ideas, el propietario también no ejerce su derecho de inspección durante la vigencia, sino que también se espera a la Asamblea General de Propietarios, a la reunión de la Asamblea. Y entonces esto se acumula, se vuelve una cantidad de información, imagínense, de 12 meses, acumulada. Entonces por eso resultan asambleas tediosas, muy largas, de todo un día y más, ¿no? Donde las últimas decisiones es a pupitrazo limpio y a puro grito, pero no se sabe quién dijo sí, quién dijo no, porque la gente está cansada, ya está, que no aguanta más. Entonces, eh, tiende a que las decisiones no sean lo más serias y sobre todo lo más responsables posibles. Pero eso ocurre en las asambleas. Entonces, una de las ideas planteadas desde el año pasado, se los comentaba en el programa anterior, es, venga, señor administrador y señores consejo de administración, ¿por qué no envían informes periódicos cada bimestre, cada trimestre, cada, ¿cómo se dice? Cuatrimestre, o cada 4 meses, o semestral? Pero entregue la información porque, entre otras cosas, la información no es suya, señor administrador, ni señores consejeros, ni señor revisor fiscal, ni señor contador. La información que ustedes tienen y manejan es de la persona jurídica, por lo tanto es de los propietarios. Y que la deben tener son ellos, que son los dueños, y que necesitan saber de la gestión administrativa. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta la asamblea? Entreguemos informes periódicos de tal suerte. Por ejemplo, hagamos el ejercicio. Si el administrador decide entregar informes periódicos cada 3 meses, eso quiere decir que en el año le dan 4 meses. Es decir, que en la reunión de asamblea general daría informes del último trimestre, porque los otros 3 trimestres ya tienen la información. Ya la tienen. Y han tenido todo el tiempo para revisar, para aclarar dudas, para aclarar inquietudes, y solo les quedaría el último trimestre. Lo cual minimizaría en tiempo, digo yo, en 2, 3 horas, si se quiere y más, la Asamblea General de Propietarios. Pero esto es haciéndolo en un cronograma de actividad, en una planeación, ¿no? Donde se entreguen trimestres. Yo les contaba, la asamblea del domingo anterior hizo 8 días. El administrador en su ejercicio dijo, tiene la razón y me voy a comprometer y de ahora en adelante voy a entregar informes periódicos cada 3 meses. Y créanme que eso va a funcionar, porque de hecho ya en algunas copropiedades funciona así, porque no se le permite al propietario que tenga dudas y que se haga ideas y telarañas en la cabeza con la gestión administrativa, sino que tiene la información a tiempo, fresquecita, precisa, certera, ¿no? Actual, sobre todo actualizada, donde no hay cabida a que se haga ideas, ni haga presunciones, ni haga comentarios desobligantes, que eso es lo que daña a la asamblea. Cuando transcurren 11 meses sin entregar información, la gente empieza a hacer comentarios y a hacerse ideas. ¿Qué será lo que pasa? Mire, no entregan informes. No, ese administrador ni lo conocemos. Eso, quién sabe qué estará pasando con la plata. El otro escucha y se va por allá y entonces el chisme, uy, dice que se están robando la plata de la copropiedad, del conjunto. No, imagínate, toca cambiar de administrador. Todo eso y comentarios se va volviendo una bola de nieve y la asamblea es la que paga el plato roto. Porque la gente llega incómoda con un pensamiento de que se están robando la plata, de que el administrador no sirve ni para tacos de escopeta, y entonces llegan es a quitarle la cabeza al administrador y a pelear porque no me arreglaron la llave, porque no me cambiaron el bombillo, porque el perro, porque el vecino, porque el ruido, porque los gritos de la vecina, que porque el borracho, que porque la música.
La Asamblea General de Propietarios no es para dirimir conflictos, por eso existe un consejo de administración, perdón, un comité de convivencia que en ellos recae la responsabilidad de dirimir los conflictos al interior de la copropiedad, para que estos no lleguen a la Asamblea General. ¿Ve? Entonces, por un lado, unos ejercen el derecho de inspección, por el otro lado, los otros hacen una planeación y entregan informes periódicos del desarrollo de las actividades de la persona jurídica, y por el otro lado, el comité de convivencia dirime los conflictos al interior de la copropiedad, lo cual la asamblea tiene que volverse ejecutiva. Una asamblea rápido a desarrollar el artículo 39 de la ley 675. A lo que vinimos vamos y chao. Asamblea de 2 horas, máximo 3 horas. Así debe ser. Por eso el orden del día, don Dionisio y compañero que me están escuchando, yo me hago la pregunta, pero si el 39 dice claramente para qué se reúne la asamblea, uno no entiende por qué órdenes del día alrededor de 15, 12, 15, 18, 20 y hasta más puntos en el orden del día, cuando tuvieron todo un año para entregar la información. Dijo alguien por ahí, pues, báileme ese trompo en luña, porque es que no entiendo. Son cuatro puntos específicos que el legislador dejó en el artículo 39. Y los 3 de protocolo que lo decíamos hace 8 días, estamos hablando de máximo 7 puntos en el orden del día. Eso es para que se demore 2 horas, no más. Pero bueno, sabemos que en la práctica, que una cosa, que la otra, que allí, que allá, bueno, perfecto, sí. Pero vamos a empezar a hacer el trabajo, si no se logró en el 2023, que era una de mis metas, por lo menos que el 2024 las asambleas sean realmente ejecutivas. Que se demore 2, 3 horas máximo. Ah, bueno, que es que 4, pero 4, de 8 a 12 del día, listo. Suficiente para evacuar los 4 temas para los cuales se reúne la asamblea. Me parece que eso es, no sé si voy bien, estamos bien, alguien querrá agregar algo, querrá decir algo, desahogarse, porque este espacio es para eso. Entonces, bienvenidas las opiniones, bienvenidos los comentarios, las posiciones. Don Dionisio, claro que sí. Profe, no, excelente su exhortación y recordar eso es muy importante. Pero, profe, la pregunta anterior es concreta. ¿Qué pasa si convocamos asamblea presencial y resulta que de un momento a otro la comunidad quiere que sea mixta? Esa es la pregunta, profe, también. Es Bien, importante. perfecto. Gracias, don Dionisio. Muy amable por ese apoyo. Bien, gracias por recordarme. Vea, ya se me había pasado el tema de la convocatoria a la clase de asamblea que se convoca y que en un momento dado los propietarios quieran de pronto cambiar la clase de asamblea. Aquí lo que tengo que decir es que el administrador debe ser, y el consejo de administración, porque el administrador no trabaja solo, tiene un equipo de trabajo. Unos ejercen veeduría y control, otros ejercen el tema de resolución de conflictos, ¿no? Pero son un equipo de trabajo. Y es que tiene un año, es decir, la asamblea fue el domingo anterior para la pedagogía y para el ejemplo. El domingo anterior fue la asamblea. Una vez terminada esa asamblea, yo lo digo, el profesor Francisco Medina, digo, pues de ahí parte otro año que tiene de tiempo para preparar la asamblea, la siguiente asamblea. Entonces, en esa preparación de la asamblea, el administrador y el consejo de administración analizan qué tipo de asamblea convocan. Y analizan, evalúan toda la situación de la persona jurídica, ya que evalúan recurso económico, recurso tecnológico, recurso humano, recurso físico, ¿sí? Y evalúan, bueno, nos vamos con la asamblea, con lo que tenemos, sobre todo en lo económico, que es lo que más adolece. Nos vamos presencial
¿Nos vamos virtual o nos vamos mixto? Que fue la experiencia de estos días pasados que me consultaban que una vez convocada la asamblea presencial, los propietarios, la gran mayoría, estaban pidiéndola que fuera mixta. Ah, ¿y ese cambio se puede hacer? Vamos a analizarlo. La ley, el legislador no estableció ese tipo de cosas. ¿Y por qué? No tenía por qué hacerlo, porque es que no conoce las condiciones problemáticas y necesidades de cada copropiedad. Entonces el legislador no tenía por qué pronunciarse al respecto. Por eso somos autorreguladores, que es el privilegio tan hermoso que nos dio el legislador a través de la ley 675 de ser autorreguladores. Es decir, lo que no esté en la ley 675 no es que la ley esté mal hecha, es que tenemos el privilegio de autorregularnos y que la Asamblea General de Propietarios puede regular todo a través del reglamento de la propiedad horizontal. Vea lo interesante y lo hermoso que es eso. Entonces no es que la ley esté mal. Ah, es que profe, es que si ve, no dijeron si se puede cambiar asamblea presencial a asamblea mixta. Esa ley está mal hecha porque la ley no dice. No, es que somos autorreguladores y el reglamento debe establecer si sí se puede o no se puede. Una vez convocada una asamblea presencial, se puede en ese momento cambiar a mixta o a virtual. En el día anterior, en los 3 días antes o ese mismo día, no sé. Eso lo regula cada copropiedad. Precisamente por eso somos autorreguladores. Entonces, y aquí viene el tema de si es o no es conveniente o procedente, o algunos dirán legal o ilegal. Y es, bueno, una vez convocada la presencial, ¿se puede cambiar la característica o la clase de asamblea? Yo digo, pues si la comunidad en su mayoría, los propietarios, lo concertan, lo debaten y lo aceptan, lo deciden, es válido. Es válido. Porque se tienen que generar entonces unas condiciones. Y seguramente las condiciones están dadas. Por ejemplo, y esto pasa mucho con los adultos mayores, con las personas en discapacidad, que los adultos mayores no tienen computador, o si lo tienen no le dan muy buen manejo, y lo que es peor, no manejan el internet. Hay mucho adulto mayor, abuelito, abuelita que viven solos. Personas discapacitadas que de pronto por su condición no manejan un computador. Bueno, habrán otra cantidad, yo hago alusión a los más sentidos y que fue el ejemplo por el cual se me consultó. Y es entonces, profe, podemos convertir esa asamblea que está convocada presencial, convertirla en mixto. Y yo les dije que sí. Porque si las condiciones están dadas, y le decía yo a la persona, al administrador, si las condiciones están dadas, pero como usted es garante de que todos participen en la reunión de asamblea, pues analicen, debátanlo entre todos y que la mayoría de los propietarios decida cómo hace su asamblea. Y eso es totalmente válida porque, ojo, que estamos hablando de asamblea ordinaria. Que recuerden que la ordinaria incluso puede modificar el orden del día, la ordinaria. Entonces, fíjese que se puede hacer y eso fue lo que efectivamente orienté. Dije, bueno, los que necesiten y puedan ir a la presencial, pues que vayan a la presencial. Y los que quieran estar virtual y tienen los medios, que se garantice que tienen los medios para participar virtual, háganlo virtual. Al fin y al cabo es la misma asamblea, es ordinaria, tuvo una convocatoria de 15 días con antelación, tiene un orden del día, simplemente que unos están presencial y los otros están virtual. Porque aquí, más allá de ser normativos, de pegarnos a la ley, primero, no nos podemos pegar a la ley porque el legislador, vuelvo y digo, no planteó
ese cambio del tipo de asamblea. No lo plantearon porque no tenían por qué hacerlo, y no es porque la ley esté mal hecha. Es porque somos autorreguladores y la asamblea lo autorregula. Hasta el cansancio lo digo. La asamblea lo autorregula a través del reglamento. Entonces, en el reglamento debe decir cómo, cuándo, dónde, con quién, para qué, en las condiciones que nos reunimos en Asamblea General Ordinaria. ¿Quién convoca? Pues se sabe que la ley misma dice que el representante legal es el único facultado para convocar a la Asamblea. ¿Ve? Pero allí dice entonces la modalidad de la Asamblea. ¿En qué casos presencial? ¿En qué casos virtual? ¿En qué casos mixta? Eso hay que regularlo. Y con toda seguridad no está regulado en los reglamentos en Colombia, porque pues no nos había pasado lo de la pandemia. Entonces, pues eso nos generó una serie de traumatismo, de cambios y cosas, ¿sí? Que pues, por supuesto, se tiene que necesariamente hacer modificaciones en los reglamentos de la propiedad horizontal. ¿Ve? Y eso es eso. Si la asamblea decide en el reglamento de qué forma quiere reunirse y lo establece en tales casos presenciales, en tales casos virtuales, en tales casos mixtos. Pero como hoy en día no está regulado, entonces nos toca recurrir a mirar. Entonces es cuando yo les digo, pues analicen las condiciones y lo que sea más favorable para todos, porque perseguimos es el bien común. Entonces, lo que es más favorable para todos, y hacemos la reunión que más le convenga a la persona jurídica, a los propietarios, a todos. No la reunión ni la modalidad que le convenga al administrador, o que le convenga al presidente del consejo, o que le convenga al revisor fiscal. No, es que le convenga a la persona jurídica en tema, vuelvo y reitero, económico, tecnológico, recurso humano, recurso físico. Y ahí se analiza y dice, ah, bueno, vámonos por la presencial, no, es más barato, es más, bueno, lo que sea, o vámonos por la virtual, o vámonos por la mixta. Pero ahí tiene las tres opciones que se pueden y que son válidas, que son válidas. Entonces, no sé si ahora sí aclaré el punto, don Dionisio. No, sí, profe Medina, correcto, es así. Lo que pasa, profe, es que también hay que ver si hay un presupuesto bollante, pues qué bueno. Lo importante, lo otro es el espacio con que las personas deben estar a la expectativa el día del debate. Y lo otro, pues, profe, es importante, pues, que usted tenga un recalque a los amables residentes y lo socialicemos, es que tengamos los datos de habeas data al día, porque es que cada vez que hay una asamblea, corren a cada casa, a cada apartamento a actualizar datos. Resulta que esos libros no están actualizados, profe. Y es nuestro deber recalcar esto, aunque sea tedioso y que sea fastidioso que cada ratico lo mencionemos, pero mire, profe, que es importante esto. Lo mismo, no estamos exentos y hablamos también de eso, profe, no es del tema de hoy, pero es importante que muchos conjuntos no tienen la seguridad en el trabajo. Esto es parte de ello también, profe. Era ese el aporte, profe. Gracias. Bien, no sé si alguien más en sala quiera, la señora Vilma, Luz Elena, María, quieren aportar algo. Mientras se deciden en la participación, el tema de la política de manejo y protección de datos. Eso debe estar ya implementado, porque imagínense que la ley es del 2012. La 1581 es del 2012. Pero una de las actividades y también responsabilidad del administrador es tener al día los registros de propietarios, el libro de registro de propietarios o afiliados, dirán algunos. Es tenerlo al día. ¿Y eso cuándo lo puedo hacer? Pues periódico también, cada 2 meses o cada 3 meses hacer una depuración, ¿no? Para mirar, porque el administrador tiene que saber a quién le presta el servicio de administración. Si es propietario, si es inquilino, si es poseedor a cualquier título, ¿qué es? ¿A quién? ¿Y a cuántas? Entonces, el censo va cuántos menores, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos adultos mayores, cuántas personas con discapacidad, cuántas mascotas, cuántos gatos, cuántos perros. Todo eso lo tiene que tener en base de datos del administrador, porque tiene que tener claro y preciso a quién administra.
Entonces esa es la actualización de los datos debe ser también predio. Sí, uno ve en esos carrerones, don Dionisio, a última hora, faltando 8 días para la asamblea y están corriendo en actualizar los datos. Entonces, gracias. Entonces, bien vale la pena decirlo, vea, todo eso es con anticipación, con tiempo, no represar a última hora. Todavía hay mucho administrador que faltando 8 días está a punto de cortarse las venas, estresado, enfermado, desmayado, todo lo terminado en AO, porque dejó todo para última hora. Pues claro, cuando uno deja para última hora y por mal hacer, decía mi abuela, no le salen las cosas bien, eso le va a retrasar porque tiene que entonces corregir, que tal, que no se me olvidó, que no hice, que fue, que no llegó, que no me llamaron, que a última hora en esos corre-corres, por eso el estrés, esa angustia, ¿no? Que la administración se le vuelve un infierno cuando tuvo todo un año para preparar la asamblea. Entonces, la invitación es a empezar a corregir todas esas cosas, a cambiar esas cosas. Con la práctica, esto es pedagógico, esto es un proceso, eso no se va a cambiar de la noche a la mañana. Dijo mi abuela, me muero y no lo pruebo, pero yo les dejo la idea, ¿sí? En que se inicie un proceso de cambio hacia convertir la gestión administrativa en una verdadera gerencia y convertir las asambleas ordinarias y extraordinarias en asambleas ejecutivas, ágiles, dinámicas, sobre todo serias y muy responsables. Esa es la tarea que hay que empezar a dar, ese cambio en la buena gerencia. ¿Mm? Para que no nos enredemos, para que haya inconvenientes, claro que los hay, que hay imprevistos, claro que los hay. La planificación prevé esos imprevistos. La misma planificación prevé esos imprevistos. Bueno, y tenemos planeado, pero si se nos cae el gato de la cama, entonces ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces plan A, B y C. O sea, esa es la planificación. Los que muchos hablan de planeación y de ejecución y de controlar y de evaluar y todo ese tipo de cosas que se hacen en la gerencia y en cualquier proyecto, es eso. Si yo planifico, si yo planeo, hago un cronograma de actividades, establezco unas fechas, establezco una serie de cosas, seguramente todo va a ir marchando. Imprevistos, claro que los va a haber. Errores, claro que los va a haber, porque somos humanos. Pero también es de humanos corregir, entonces venga, vamos previendo que si nos equivocamos, ¿qué podemos hacer? Vamos previendo que si no me alcanzó la plata, ¿qué vamos a hacer? Vamos previendo que si la morosidad no se recaudó como se esperaba, ¿qué podemos hacer? Y así, en fin, es un plan de acción, donde uno mira todas las aristas para poder corregir a tiempo y no dejar todo para última hora, ¿sí? Y entonces es un inconveniente. Mm, Ya he tenido la experiencia este año de asistir a varias asambleas con unos resultados, digo yo, gracias a Dios me escuchan, gracias a Dios a veces se dejan asesorar, se dejan enseñar, se dejan guiar. Entonces cuando se colocan las cosas en práctica y se hacen, las cosas tienen que resultar. Y eso es lo que les quiero contar, de unas asambleas que ya dan unos frutos y unos resultados óptimos por esa organización, precisamente por esa planeación, por hacer las cosas con anticipación, no esperar a última hora. Sí, claro, en nuestro dicho popular es que como buenos colombianos dejamos todo para última hora. Bueno, ¿y cuándo vamos a cambiar ese chip? ¿Cuándo vamos a empezar a decir, venga, hagamos las cosas ya, que es ahora? No esperemos a que nos agarre el tarde, sino hagamos con tiempo, que si se nos presenta un inconveniente, tenemos el tiempo para resolverlo. ¿Ve? Es eso, don Dionisio y compañeros, bienvenidos a la plataforma.
demasiado silencio, no me dejen hablar solito. Siga, don Dionisio. Profe, dentro de la convocatoria, un punto muy importante es cuando se quiera realizar una mejora locativa. Hablo de pronto cubiertas, hablo del tema de las fachadas, ya por tiempo y por edad, pues mínimo 10 años, y toca planear en esta asamblea, y del punto de la convocatoria es que con tiempo se soliciten las cotizaciones bien soportadas, bien sustentadas, y que tengan también en cuenta, profe, el tema de la cartera en ese caso, porque sabemos que los morosos se afectan cuando se va a hacer una reparación locativa, y si de pronto los medios económicos no están, pues hay que pedir una cuota extraordinaria. Resulta que en el debate buscan 4, 5 postulantes, de pronto por planeación llegan solamente 2 o 3, y resulta que los costos para esa fecha están, digamos, acordes al mercado. ¿Y qué pasa, profe, si la persona que solicita que va a hacer el proyecto, que es en ese caso el administrador y el consejo de administración, falla uno de ellos por la propuesta, y resulta que toca que la asamblea nuevamente se haga en 3 meses porque por falta ese soporte? Entonces, profe, la idea es la siguiente: que siempre que coloquemos la idea de una mejora, sustentemos bien para evitar, primero que todo, gastos internos, porque cada asamblea vale dinero. Y segundo, los costos van a afectar a cada propietario. La cartera se va a incrementar, profe. Esa era mi pregunta, que tan es básica e importante. El tema de presupuestar los proyectos grandes. Yo tengo que decir lo siguiente, de un análisis, de algunas consultas, la misma experiencia. ¿Por qué el administrador hoy por hoy, 2000, bueno, hablemos de 2015 en adelante para dar algún año de referencia, en adelante, de 2015 en adelante, se ven abocados necesariamente a la famosa cuota extraordinaria para poder hacer la reparación de las cubiertas, de las bajantes, de las canales, de las fachadas, del arreglo de los adoquines en el parqueadero, obras de esa naturaleza que son grandes, que son obras que no cuestan un centavo, sino que son muy costosas. ¿Y por qué tienen que abocar entonces precisamente a eso, a cuota extraordinaria? Yo digo ahí, porque desde que nació la administración no se planificó. Don Dionisio lo acabó de decir, 5 o 10 años. Entonces, si yo sé, ese administrador de la época, y hablo de los provisionales, que ahí es donde nace, de la administración provisional, ahí es donde nace, ¿qué nace ahí? Una contabilidad, unos estados financieros, una ejecución presupuestal y un recaudo, incluso una morosidad, porque hay constructoras que ya entregan con una morosidad muy alta cuando entregan al administrador definitivo. Entonces, desde allí viene la planeación, desde ahí debe planearse entonces, bueno, sí, el edificio es nuevo, pero ¿y cuándo le tenemos que hacer mantenimiento? Dentro de 5 años, pues empecemos a ahorrar lo que nos vale ese mantenimiento en 5 años. Pero eso nunca nadie lo hizo, ni lo dijo ni lo hizo. Entonces, por eso los últimos administradores, los de los últimos 10 años hacia adelante, tienen ese problema porque no tienen eso que llaman, los que saben, el famoso colchón, o sea, el ahorro. Ir capitalizando, ir ahorrando para ese proyecto de mantenimiento, que cuando llegue el momento del mantenimiento esté, si no toda, por lo menos la mayoría del dinero
que vale el proyecto de mantenimiento, por ejemplo, arreglar las cubiertas, ¿sí? Hacer mantenimiento a las cubiertas. Primero, más económico, es un mantenimiento y no tendría de pronto necesidad de pedir cuota extraordinaria. Pero eso obedecía a una planeación con mucho tiempo. Pero nunca se hizo, nunca se hizo. Entonces hoy están abocados a que cómo resolvemos, mire, ya 20 años el edificio, las tejas están rotas, todos los últimos pisos tienen humedad, tienen etcétera, etcétera, y me van a demandar y ahora que no sé qué, y ahora qué hago, y eso vale 150 millones de pesos, y entonces toca cuota extraordinaria. Claro, le toca cuota extraordinaria porque nunca se les ocurrió empezar a ahorrar para esos proyectos de mantenimientos grandes. ¿Dentro de cuánto toca hacer cambio de adoquines? Ah, bueno, entonces programemos una cotica ahí, una vaina, vamos ahorrando. Para las canales, para el mantenimiento, para el cambio de canales, para esto, vamos ahorrando unos pesitos. Vamos capitalizando. Pero entonces, como se tiene el mal concepto, que eso es el otro elemento que les quiero dejar en la mañana de hoy, se tiene el mal concepto de que como la PH es entidad sin ánimo de lucro, entonces que no puede capitalizar, que no puede tener ahorros, que no puede tener excedentes, que no puede tener no sé qué va. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo eso? Una cosa es que sea entidad sin ánimo de lucro y otra cosa es que no pueda hacer un ahorro precisamente para su autosostenibilidad y la conservación y preservación de sus áreas comunes, ¿no? Y que se sabe que eso tiene una destinación. Marta Secura, ella anotaba bastante y hacía bastante énfasis en ese tema, ¿no? De un ahorro, se hace un ahorro, pero ese ahorro tiene una destinación ya fija y definida. Ah, bueno, ahorramos 5 pesos, esos 5 pesos son para el mantenimiento de fachadas. Ahorramos 10 pesos, ah, pero esos 10 pesos son para el mantenimiento de parqueaderos. Ahorramos tanto, es para tal. Y tiene un destino preciso y claro. Entonces ya se sabe que si a la vuelta de 4 o 5 años tienen 80 millones de pesos, ya se sabe que esos 80 millones de pesos son para las fachadas. Para darles un ejemplo, estoy aquí diciendo cosas para hacerme entender en el ejemplo. Entonces, pero fue falta de planificación, don Dionisio, es lo que quiero decir. Entonces, por eso a último momento, los últimos administradores de los últimos 15 años, 10 años, 12 años, han tenido que venir, que ya se les presenta el momento de hacer mantenimientos o de hacer más bien los mantenimientos correctivos, que es peor, y les resulta demasiado costoso porque nunca se les hizo un mantenimiento preventivo, nunca se ahorró un dinero, nunca se hizo ese famoso colchón, y entonces hoy cuota extraordinaria. Entonces al propietario le toca soportar en un momento dado la expensa común, la expensa extraordinaria, ¿no? Con los aumentos, por supuesto, anuales, ¿sí? Y entonces abocarse a hacer un esfuerzo que para algunos es un esfuerzo bastante significativo y difícil, en el peor de los casos. Para otros seguramente pues no tendrán ese problema, ese inconveniente económico, pero es que un mantenimiento de fachadas que en un momento dado pudo haber sido simplemente un ahorro, le toca a cada propietario que se desembolsille 7, 8 millones de pesos como nos consultaron hace como 20 días en un edificio. Porque el arreglo no vale sino 180 millones de pesos. Entonces fíjese que esa falta de planificación desde el inicio, desde la administración provisional, que nace un presupuesto, que nace unos estados financieros, que nace una contabilidad, que nace un recaudo, incluso que no debiera, pero nace una morosidad, desde ahí es que se debe empezar a planificar todo eso. Ah, bueno, la constructora, por ejemplo, vamos a entregar el edificio. ¿Cuándo es nuevo? Las cubiertas. ¿Cuándo se les hace mantenimiento a las cubiertas? Dentro de 5 años. Ah, bueno, empecemos a ahorrar.
para dentro de 5 años tener ese colchón y no tener que pedir cuota extraordinaria. Algunos dirán, la vea, profe, ¿cómo sueña? No, es que si se planifica no es un sueño. Pero a los administradores de la época, hoy por hoy, les toca hacer malabares, hacer triquiñuelas, hacer, mejor dicho, para poder mirar cómo minimizar una cuota extraordinaria que bien se pudo haber ahorrado durante los 5, 6 u 8 años anteriores. Profe Medina, Hay que empezar a me, cambiar eso, ¿no? El ahorro. Que no, algunos no tenemos la cultura del ahorro, pero hay que mirar. Señor, Profe Medina, como en estos temas, como lo hablamos el sábado anterior, resulta, profe, que se analizan otras aristas importantes. El tema, digamos, sería que, digamos, se hace una buena recepción de zonas comunes y demás, pero resulta, profe, y adicionamos acá para los amores oyentes, que siempre debe haber o se le recibieron actas de compromisos cuando se recibieron los conjuntos residenciales y todo el tema que usted ha hablado ahí. Lo que pasa, porque es que muchas veces esos documentos como que se pierden por ahí de una forma involuntaria o voluntaria. Lo mismo, las personas que van a administrar deben de llegar hasta allá, hasta donde llegó inicialmente la entrega de zonas comunes y las demás temas. Muchas veces no, ni siquiera averiguan, investigan cómo es la historia, cómo es ese génesis, y resulta que mire que eso se afecta, y usted tiene toda la razón, y amables oyentes, para que esto lo apliquemos. Si nosotros desde un principio, desde el origen, no cumplimos con este compromiso, porque es por acta, porque los materiales se deterioran, el clima es importante, el calor, el frío, la lluvia, toda esa cuestión afecta, y si no nos damos cuenta de origen, el afectado va a ser el de hoy. Y si antes costaba un peso, ahora va a costar 100. Y esto merma y rige y hace que esta cuestión se tambalee, y muchas veces ahí es donde vienen también los morosos, profe. Entonces, de modo que esto es tan importante que tengamos en cuenta toda la historia, y si nos remontamos al 19 hasta el 24 con respecto a la recepción que no es el tema de hoy, ¿no? Porque, no, claro, pero es importante esto hacerlo claro, porque es que desde hace 10, 15, 20 años eso afecta hoy, profe, con dinero. Profe, gracias. sí, bien, don Dionisio, pues es empezar a cambiar. Mire, yo soy un convencido y se los he dicho ya a mucha gente eh, que me permiten asesorarlos y enseñarles y instruirlos. Y les he dicho ya a muchos, hay que empezar a cambiar el chip, hay que empezar a cambiar todas esas malas prácticas que se han venido dando en la propiedad horizontal. Y entre esas eso, dejar todo para última hora, no tener un ahorro programado para los mantenimientos que requieren unos rubros importantes. Y cuando hablo de importantes, hablo desde las cantidades. No porque el rubro que cueste 3 millones no sea importante, sino que hay rubros en la importancia en la cantidad de dinero, que pasan de los 80, 100, 120 millones de pesos, y que eso requiere un tratamiento planeado, una planificación, una estrategia en el sentido de que se deba mirar cómo se hacen esos recaudos para que no le duela mucho al propietario, porque quien finalmente paga el plato roto es el propietario, ¿no? El propietario es el que paga el plato roto. Entonces, porque le toca entonces, si iba a desembolsillar de 150.000 pesos, ahora con la cuota extraordinaria le toca desembolsillar 1.500.000. Es una diferencia astronómica, 10 veces más, y en el peor de los casos hasta 20 y 30 veces más, porque uno escucha, no, es que nos toca la cuota extraordinaria de a 8 millones de pesos. Miércoles. ¿Ve? Pero es por eso, porque faltó planificación, faltó algo de organización, alguien que pusiera un alto en el camino un momentico. Para eso son tan importantes, compañeros que me están escuchando, y es tan importante el tema de la trazabilidad o las bitácoras, porque ahí llevo yo
el resumen registrado de todos los mantenimientos y cuándo le toca mantenimiento de X, cuándo le toca mantenimiento a y cuándo le toca mantenimiento a Z. Y las tres modalidades de mantenimientos, ¿no? Predictivo, preventivo y correctivo. Y irlos desarrollando en la medida, y eso va a minimizar costos. Pero hoy por hoy las PH, la gran mayoría, están metidas en esos temas de muy costosos, hacer reparaciones, porque ya no se trata de predictivo ni preventivo, ya se trata de correctivo, y obviamente el corregir nos cuesta un curvo de plata. ¿Y quién paga el plato roto? El propietario. Entonces, cuando se tienen otros ingresos, que no necesariamente son exclusivamente las expensas comunes, sino que también se tienen otros ingresos, porque precisamente otro de los privilegios que da el régimen es que somos autosostenibles, entonces nos podemos inventar mil vainas en tema de recaudo, que eso casi nadie, muy pocos lo hacen, muy pocos administradores. Yo le digo, pues invéntese una viejoteca, una chiquiteca, una maxiteca, todo lo terminado en teca, pero haga algo para recaudar plata. Un bingo bazar, un paseo, una rifa, no sé, hay medios, coloquen un negocio, desafecten un bien común y coloquen un espacio productivo, en fin. Hay muchas herramientas porque el sistema es autosostenible. Pero no, abocamos a la cuota extraordinaria. Vamos para la cuota extraordinaria. Y el propietario que se descuida y no ayuda tampoco, entonces después le pague el plato roto y pague los 7, 8 millones que le toca porque no hay vuelta de hoja y toca reparar los techos porque ya los habitantes de los últimos pisos están demandando porque no les arreglan y tienen humedades, se les están dañando las cosas y eso hoy por hoy, sobre todo con las copropiedades más antiguas de 30 años, 25 años hacia arriba, ya empiezan a adolecer. 30 años y nunca le hicieron un mantenimiento a las cubiertas. 30, 25 años y nunca le hicieron un mantenimiento a las canales y a las bajantes. Pues obvio que eso tiene que colapsar. Obvio que eso tiene que en un momento dado pedir auxilio. Y entonces ahí viene la cuota extraordinaria. Entonces la idea es como cambiar ese chip. La idea es como empezar a cambiar esa dinámica y empezar realmente a planificar y empezar a minimizar costos, tiempo y costos, ¿no? Para que no sea una vaina de que se vuelve un estrés, un infierno completo el tema de, de, de recaudar para los mantenimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, hasta ahí vamos de acuerdo, ¿no? Ahí vamos bien. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dicen los demás? Buenos días, bienvenidos. También en la mañana de hoy queremos entonces recordar el tema del desarrollo del orden del día. Ya tenemos claro cuándo, dónde, cómo, quién, para qué, convocan, etcétera, etcétera. Ahora el desarrollo del orden del día. En la convocatoria del administrador, o mejor, los órganos de administración proponen un orden del día para la asamblea ordinaria. Proponen un orden del día. Orden del día que está sujeto a que la asamblea lo apruebe, o lo desapruebe, o lo modifique y luego sí lo apruebe. Entonces allí se van a vincular puntos, y oído lo que voy a decir, que posiblemente revistan tal importancia y urgencia de tratar en la asamblea y que sea del resorte de la decisión de la asamblea. Porque aquí pasa algo, a veces se colocan puntos en el orden del día que realmente la asamblea no es la que decide. Así sea el máximo órgano, pero no necesariamente la que decide. Lo puede decidir el representante legal o si es de un punto o tiene que ver con la veeduría y el control, lo decidirá el consejo dentro del enfoque de la veeduría y el control. ¿Mm? Entonces, eso es de analizar. Entonces a veces se quieren colocar puntos en el orden del día. Es que como no me cambió el bombillo, yo quiero que en el orden del día hablemos de los bombillos. No, esa vaina no es así porque eso es de mantenimientos. Eso se trata afuera.
que realmente los puntos revistan y por eso el legislador nos ayudó en la importancia de los puntos en la ley 675, ¿no? Los 4 puntos elementales para los cuales se reúne la asamblea. Ahora, que nacen otros, pues no estoy diciendo que no, pero tampoco que 2 puntos más, 3 puntos más, máximo. Que revistan urgencia del tratamiento de la asamblea, vuelvo y digo, porque hay puntos que colocan en el orden del día que son del tratamiento de la administración, o del tratamiento del consejo, o del tratamiento del comité de convivencia. Entonces las cosas se deben tratar en el órgano que le corresponde y que tiene la competencia. Por eso debe uno tener tan claro cuál es la competencia, las facultades y sus funciones para saber cuáles son los temas a tratar y no llevar temas a la asamblea que no corresponden. Eso también hay que empezar a analizarlo. ¿Mm? Y entonces, todo esto, don Dionisio y compañeros que me están escuchando, todo esto conlleva a que se minimice en el tiempo y en la economía, sobre todo en recurso económico, porque las comunidades no tienen plata y no tienen plata porque precisamente iniciaron con un presupuesto muy precario, muy bajito, y hoy en día equilibrar eso en el poder adquisitivo es muy complicado, muy difícil. Entonces ahí yo le hallo la razón al administrador, claro, se resolverá el problema, no le toca y no, cota extraordinaria, no hay otra. Pero entonces eso es momento de empezar a cambiar y a modificar esas prácticas y empezar a hacer ahorros para los diferentes proyectos. Pero como también encuentra uno que dicen hay que aumentar la cuota de administración y el 80% de la asamblea se opone, entonces no quieren que aumenten la cuota, entonces ¿cómo hacemos mantenimientos? ¿Cómo hacemos ahorro para prever mantenimientos más costosos? Porque no queremos pagar. Uy, no. Alguna vez para contarles la experiencia hace unos 6 años, tal vez más, no más. Asesoré una asamblea que fui contratado para orientar a la asamblea porque la administradora y el consejo de administración estaban aterrorizados si le subían o no la expensa común. ¿Y saben cuánto iba a aumentar? Bueno, en ese momento 1.000 pesos. Y estaban aterrorizados por lo que podía pasar en la asamblea cuando dijeran que la cuota se aumentaba en 1.000 pesos. Mejor dicho, iba a haber desde machetera en adelante. Entonces uno dice, pero ¿en qué mundo estamos? ¿En qué país estamos? Si precisamente la sostenibilidad del patrimonio de la persona jurídica depende del aporte de las expensas comunes de sus propietarios. Ese es el patrimonio. Miren el artículo 35. ¿Mm? El poder adquisitivo, que yo he molestado mucho también con eso, venga, pero es que todo aumenta todos los años, uno tiene que mantener el poder adquisitivo, porque si aumentan la seguridad, aumentan el aseo, aumentan los insumos, aumentan materiales, aumentan los salarios, aumentan los honorarios, aumenta todo, pero no aumentemos la cuota de administración, ¿cómo quedamos? Y ojo, la expensa común se debe aumentar según las condiciones, necesidades más sentidas de la copropiedad, no por salario mínimo ni por IPC como pelean algunos que hasta se cortan las venas, que porque no les hacen caso que por IPC. Eso es un error terrible. La cuota de administración se aumenta según las necesidades y gastos y obligaciones de la persona jurídica, que no necesariamente para el caso del 2022, o mejor, el 2023 con el salario mínimo que fue el 16%. Nadie nos dice que una copropiedad no necesite, esa copropiedad X necesita un aumento no del 16, sino del 25 o el 30% para poder ajustar y equilibrar y responder por las obligaciones adquiridas y el mantenimiento y la conservación de sus áreas comunes.
Que IPC, el IPC puede ser el 6 punto tal, el 3 punto tal, el 3 punto, y resulta que ustedes necesitaban el 12%. Por eso se han tenido problemas presupuestales en la ejecución, porque se mira desde el salario mínimo, no funciona. Que se mira el IPC, no funciona, ya está demostrado. Porque es que el aumento debe ser según obligaciones, necesidades de la persona jurídica, y cada uno es diferente, cada conjunto es diferente, tiene problemáticas diferentes, necesidades diferentes, y por supuesto su presupuesto es diferente. Entonces, para no tener problemas en ejecución presupuestal hay que decir, tanto son los gastos, tanto debemos, tanto tenemos que pagar, tanto, 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 y eso me da un valor de tanto. Ese es el proyecto de presupuesto. Pero cuando dicen vamos a aumentar la cuota de administración, nadie quiere que la aumente, pero sí quiere una administración excelente. No me aumenten la cuota de administración, pero quiero una buena vigilancia. No me aumenten la cuota de administración, pero exijo una excelente administración, bien precario que le pagan al administrador, al revisor fiscal y al contador, porque hay que decirlo, en Colombia le pagan muy mal a estos tres personajes, a estos tres cargos, muy mal. Que hay que reducir gastos, se encuentra unas asambleas, ¿no? Porque estamos hablando de asambleas. Hay que reducir gastos, alguien propone, hay que reducir gastos, son muy caros, no sé qué, no sé qué. Bajémosle el sueldo al administrador, oiga, siempre le quitan la cabeza al pobre administrador y es el que más responsabilidad tiene y más funciones. No, eso rebajémosle al contador, rebajémosle al revisor, rebajémosle a no sé qué. Siempre tocan con las personas. ¿Y por qué no planifican más bien en un ahorro? Ahora, yo quiero, mi abuela lo decía, ¿quiere darse gusto, mijo? ¿Quiere estar cómodo, mijo? Pague. Y pague bien. Porque la comodidad y el gusto cuesta. Ah, quieren excelente vigilancia, excelente administración, excelente revisoría, contaduría, aseo. Tienen excelente, que mejor dicho, se valorice esa copropiedad y que todo el mundo quiera vivir allá. Pague. Así de simple. Vuelvo y digo, como diría mi abuela, me muero y no lo pruebo, pero eso es que hay que empezar a cambiar el chip y mirar y planificar y programar y hacer los respectivos ahorros para los mantenimientos que nos cuestan un montonón de plata. Y por ahí derecho la planificación viene incluida el tema del recaudo. Y entonces ese recaudo debe ser muy juicioso. Y si hay morosidad, pues mirar cómo tratar de que ese recaudo de la morosidad se haga en los tiempos que debe ser y que no se vaya en el tiempo, ¿no? Porque encuentra uno asambleas, ejemplo, la asamblea anterior que estuve en Mosquera, Cundinamarca, en dos grupos, porque hicieron un informe muy completo, muy preciso en tema de la morosidad, y en 11 personas de 250 y pico unidades, en 11 personas recaía el 30% de la morosidad en la copropiedad, que sumaba por allá alrededor de 95 millones de pesos. Y tienen que arreglar porque la portería está que se les cae. Y precisamente el tema era eso. ¿Y cuánto vale arreglar la portería? Vale 130 y algo de millones de pesos. Y hay 95 en morosidad. ¿Qué está pasando ahí? Y con gente que llevan ya 6, 7, 8 y hasta 10 años sin pagar expensa común, uno dice, algo pasa ahí. Ah, que no es culpa del actual administrador, porque es que la deuda viene ya de hace años. Porque lamentablemente también hay gente que se acostumbra a que no paga. Va siempre en volqueta con los que sí pagan. Todas esas cosas hay que empezarlas a cambiar. Para terminar esta parte y entrar ya al tema de que a propósito les tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. Entonces, para entrar ahí es precisamente planificar y empezar a cambiar todas esas cosas para mirar cómo equilibramos
la parte financiera de la copropiedad. Si estás preparando reuniones virtuales para tu comunidad, asociación, club, empresa, realiza la asamblea virtual con Allwin System, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de sistemas de información. Desde el 2017 realizamos asambleas virtuales donde tienes el control y organización, agilidad y eficacia, registro y votación, innovación y transformación, quórum y votación digital. Informes al 311-216-8889. Allwin System. Apoyados en tecnología, construimos futuro. Bien, gracias. El mensaje de nuestro patrocinador estrella, Allwin System. A ver si algún día lo aprendo a pronunciar. Perdón. Nuestro patrocinador estrella, nuestro apoyo y aliado en este tema de nuestro programa online, que es Vivir en Propiedad Horizontal. Bien, no sé si alguien más quiera aportar al tema, don Dionisio. Profe Medina y compañeros presentes en este debate, en esta charla tan importante, en el orden del día, uno de los puntos principales es elegir la persona que va a moderar el tema del debate. Persona que de pronto debe tener unos rangos especiales. Por ejemplo, a mi profe lo han invitado, un rango especial, conoce y domina. No las sabemos todas, profe, porque No, somos claro humanos. que no, claro que no. ¿Sí? Entonces, ocurre, profe, que muchas veces, por tradición, no, la persona tal, y resulta que esa persona no vive ahí, ¿sí? Porque no saben los problemas internos, te cuentan, y existe el teléfono roto. Entonces, profe, es importante que las personas y compañeros, para que socialicemos, es importante que este tema, las personas que quieran, que se lancen a hacer ese debate, pues tengan el conocimiento pleno de la ley C75, leyes adyacentes a la misma, y para que haya un buen debate y se haga respetar de acuerdo a los puntos a debatir en el proceso. Esa es la pregunta, profe. La pregunta puntual, don Dionisio, perdón, me perdí. ¿Cuál es exactamente? La pregunta es, ¿cuán importante es el moderador en una asamblea de acuerdo a punto 3, a punto 2? Ya. Es importante. Ok, profe. Bien. Dentro del orden del día, precisamente el orden del día propuesto por el administrador cuando convoca, o por los órganos de administración cuando convocan. Dentro del orden del día, uno de los puntos que yo siempre lo he dicho, hace parte del protocolo, o sea que son puntos que van o van, porque pues es el protocolo del desarrollo del orden del día en la asamblea. Y uno de ellos es nombrar el presidente y secretario de la asamblea. Y este ejercicio es un ejercicio muy importante y que sí reviste de cierto criterio de carácter y de un carácter bastante fuerte, diría yo. Pero más que eso, sí tiene razón don Dionisio, y es el conocimiento. El por lo menos saber mínimamente cómo se dirige, cómo se orienta y cómo se modera una reunión de asamblea. Y que pues lo nombra la Asamblea General de Propietarios en esa misma reunión, nombra a su presidente de asamblea, que por regla general se ha dicho, la ley no dijo eso, vuelvo y digo, en el silencio de la ley, no reguló que tenía que ser propietario. ¿Quién conforma la asamblea? Los propietarios, delegados, representantes. Es lo que conforman la asamblea. El propietario va a la asamblea. El representante, que debe de ir obviamente facultado para representarlo con voz y voto. Y seguramente el alcance del poder dirá si para otras cosas. Y los delegados, que por supuesto generalmente la figura de la delegatura se usa para organizaciones muy grandes donde se envían delegados por un número significativo de
de personas. Entonces delegan somos 100, aquí estos 100 delegamos a fulano y a sutano para que nos represente. Esa es la delegatura para de pronto ir concretando esos tres. Esos tres son los que conforman la Asamblea General. Propietario, representante, delegado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va el propietario a la asamblea, pero si el propietario no puede ir, otorga poder, manda a un representante mediante un poder, y en ese poder le da un alcance para que me represente con voz y voto en la asamblea. Algunos anotan, mi apoderado tiene el alcance de elegir, decidir, contravertir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, como los ilustro yo, pero es que yo no puedo ir a la asamblea. Yo no puedo ir a la asamblea, pero voy a enviar mi representante, pero yo quiero ser parte del consejo. Bueno, en el poder otorgue la facultad a su representante que se postule en su nombre para ser miembro del consejo de administración o miembro del comité de convivencia, por ejemplo. Me preguntan en el chat que si el delegado tiene voz y voto. Claro que sí. Claro que para eso va, porque representa a un grupo de personas y tiene voz y voto por esas personas que está representando. Por ejemplo, si una copropiedad grande, hablemos de 500 unidades hacia arriba, y como no es desconocimiento para nadie que las constructoras hacen un proyecto constructivo de 500 unidades, pero hacen un salón social donde apenas caben 120. ¿Y cómo metemos la asamblea allá? Porque digamos que por la mitad más uno de 500 sería 251 personas en un salón que le caben 120. O sea, no le caben las personas al administrador para hacer la asamblea. Entonces ahí es donde aplicaría la delegatura. Entonces se reúne la torre 1 y eligen un delegado. Se reúne la torre 2 y eligen un delegado. Cada uno facultado y obviamente con el documento, el acta y todo el protocolo para que vaya a la asamblea y represente a la torre 1. Pato Lucas es el delegado por la torre 1 a la asamblea general ordinaria para que nos represente con voz y voto. Y además nuestro representado queda que en nuestro nombre se postule para ser miembro del consejo de administración, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Aquí estoy dando ejemplos, no vayan a decir después, es que el profe dijo que el delegado por obligación es consejero. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si lo facultan, el poder lo tiene que decir, y para contestarle a la señora Vilma, el delegado obviamente va con voz y voto porque está representando un colectivo, a la torre 1, por ejemplo. Entonces ese voto de ese delegado vale por todos los de la torre 1, sea en contra o sea a favor, pero vale por todos los propietarios de la torre 1, para darle el ejemplo a la señora Vilma y que quedemos claros todos, ¿verdad? Así funciona la delegatura. Entonces, volvemos al punto de don Dionisio. Orientar la asamblea, dirigir la asamblea, presidir la asamblea. Es entonces una persona que tenga, pues sí, se requiere de un mínimo de conocimiento. Bueno, digo yo por lo menos que sepa qué es presidir. Que sepa qué es lo que hace un presidente de asamblea. Que el presidente de asamblea es el que desarrolla o permite o dirige que la asamblea desarrolle el orden del día aprobado, y que es el que otorga la participación. Entonces cede la palabra a quien se la solicite previamente, y que tiene un tiempo de participación, y que yo, presidente de la asamblea, si la persona está saliéndose del tema o está diciendo cosas que no son, o arremete contra un propietario o contra una persona en la asamblea de manera despectiva y irrespetuosa, el presidente lo calla, le quita el micrófono, y claro, dentro de la cordialidad y el respeto, ¿no? Entonces, para eso es el presidente, para que haya orden, imponga orden para el desarrollo del orden del día. ¿Y eso qué requiere? Algo de conocimiento, algo de experticia, y sobre todo algo de carácter, hacer respetar su investidura, sin extralimitarse, pero hacer respetar su investidura,
y orientar a la asamblea a que la asamblea tome las mejores decisiones dentro del marco legal. Hablo dentro de lo que estipula el reglamento, estipula la ley y la constitución y toda la normatividad. Esa es la obligación del presidente, orientar que la asamblea, no inclinar a que la asamblea tome tal o X decisión, no porque él queda imparcial, debe quedar neutro, porque él es el que dirige. Entonces queda neutro. Pero sí orienta a que la asamblea tome la mejor decisión sin que viole el reglamento, la ley o la constitución. Que se respete el orden, que las personas se respeten, que sus intervenciones sean cordiales, decentes, educadas, dentro del marco de la cordialidad y el respeto. Eso hace el presidente de la asamblea, que se desarrolle el orden del día conforme lo aprobó la asamblea. Tal cual. Y establece una hora de inicio y una hora de finalización. Orienta la votación. Controla la votación. Si se está haciendo una votación que no se ajusta a la ley, hay que parar. Un momentico, moción de orden y de procedimiento, porque aquí está ocurriendo esto y esto y esto y esto. Es mejor que hagan esto. Y orienta, dirige. Esa es la responsabilidad del presidente de la asamblea. De tal suerte que es una responsabilidad bien importante, que sí requiere, pues no requiere ser sabio, ni que magistrado, ni los 5 títulos, ni magister, ni doctorados, ni nada de eso, pero sí querer participar y tener, por lo menos que conozca su reglamento y la ley, por lo menos eso, y que si quiere ser presidente de la asamblea, mire, esto es previo. Si yo quiero ser consejero, ser parte del consejo de administración, consulto y me preparo para eso. Si yo quiero ser comité de convivencia, consulto y me preparo, me capacito para eso. Cuando llego a la asamblea y me postulo para tal órgano, yo ya sé qué voy a hacer, cuáles son mis funciones, qué hace el consejo, qué hace el comité de convivencia, qué hace el comité del adulto mayor, qué hace el comité de deportes, qué hace el comité de chismosas de la Torre 9, qué hace el comité de chismosos de vagos de la Torre 9, en fin, etcétera, etcétera. Digo cosas aquí para hacerme entender, pero previo a postularme, consulte. Bienvenida a la participación. Nadie nació aprendido. A mí me falta jurgo por aprender. Nadie nació aprendido. Todos aprendemos. Unos aprendemos en el camino, otros, no sé, la academia, otros, lo que sea, pero nadie nació aprendido. Y es la oportunidad, bueno, quiero participar, entonces venga, ¿qué hacen en el consejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Eso con qué se come? Etcétera, etcétera. Y ahí y va aprendiendo de tal suerte que cuando se postule usted ya tiene idea, yo vengo aquí a ejercer veeduría y control, en el caso del Consejo de Administración, ejercer veeduría y control a la gestión administrativa. O sea que todas mis actuaciones son en colectivo, porque hago parte de un colectivo, de un cuerpo consultivo, ¿sí?, que ejerce veeduría y control a la gestión administrativa. Cuando ya la persona tiene claro eso, importantísimo, porque ya sabe cuál va a ser su rol dentro del cargo. Que es que yo quiero ser comité de convivencia, porque aquí hay mucho conflicto, aquí la gente pelea mucho y a mí me gusta la paz, la tranquilidad. Entonces bueno, entonces prepárese para ser comité de convivencia. Lea, eso hoy el doctor Google todo lo sabe y hay consulta, o inviten en que la copropiedad hagan talleres en resolución de conflictos y allí estará el profesor Francisco para eso. Entonces los instruyo y los preparo para que sea comité de convivencia, con el respeto del profesor Francisco y la cuña. Sí, pero es eso, ese es el ejercicio. Que me voy así, ciego ahí, venga, como pasa a algunos que es el empujón, ¿no, Dionisio? Todo el mundo cansado y nadie se postula para ser consejo de administración, no falta el que lo empuja, vaya usted, que usted sí grita, que usted sí habla, y el empujón apareció ahí al frente, listo, elegido, pero no tiene ni idea. Entonces, esa persona, que si bien es cierto lo eligieron allá en un empujón y no tienen ni idea, pues bueno, darle la oportunidad de capacitarlo. Y lo que primero tiene que ser como responsable es lea el reglamento y lea la ley. Y ahí va empezando a instruirse. Y que el órgano administrativo lo capacite, lo ayude a prepararse, porque vuelvo y digo, nadie nació aprendido, todos estamos para aprender. Esto es una escuela, el régimen de propiedad horizontal. Todos los días se aprende. Entonces,
bienvenida a la participación, pero sí hay que ilustrarnos un poco, es lo que quiero decir. Bien, don Luis, muy buen día, cordial saludo, bienvenido a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Lo escuchamos. Hola, profe, buenos días. ¿Qué más, don Luis? Profe, bueno, yo quería hacer una pregunta. Yo pertenecía a Consejo de Administración y es una tarea pues bastante desgastante porque pues aparte uno necesita aprender mucho de este medio, ¿sí? Eh, entonces, pues el tiempo que uno gasta en un consejo no es, o sea, no se devuelve, digámoslo así. Sí, Pues señor. trabajar por la comunidad es bien, pero de todas maneras, si uno trabaja de 8 a 5 de la tarde, uno tiene que trabajar de 5 de la tarde en adelante por la comunidad. Sí, señor. Mucha gente en mi comunidad me dice que sería bueno que la gente del consejo se remunere, que haya un incentivo por parte de la copropiedad hacia los consejeros para que esta tarea sea mucho, sea más, ¿cómo sería la palabra? Sería mejor y sería con más ganas trabajar sobre eso, porque de lo contrario, hay muchas copropiedades en las cuales hay gente que no quiere participar porque estas tareas son bastante desgastantes. Entonces, la pregunta ¿es válido que exista esa remuneración? ¿Habrá problemas para la copropiedad o cómo se manejaría eso? ¿Si es bueno, es viable hacerlo? Gracias. Gracias, don Luis. Bien importante la postura y por supuesto el interrogante. Voy a resolverlo de la siguiente manera. Empecemos por decir que la ley no estableció ninguna remuneración para el Consejo de Administración. Y esto tiene una razón de ser. Pues el legislador no lo contempló porque es un cargo que viene del resorte de la Asamblea General de Propietarios, es decir, son los representantes del máximo órgano. Y su ejercicio es la veeduría y el control. Es decir, el Consejo en la veeduría y el control a la gestión administrativa garantiza que la ejecución, especialmente la presupuestal, se haga conforme lo aprobado en la Asamblea General de Propietarios, ¿no? Y ellos son el puente de comunicación entre la Asamblea General de Propietarios y la Administración. Y son los garantes de que eso se ejecute conforme la Asamblea lo aprobó. Digo esto para poder llegar al baldado de agua fría que les va a caer lo que voy a decir. Hay algunas copropiedades que han determinado en el reglamento regular alguna clase de remuneración para el Consejo de Administración por su gestión en la veeduría y el control. Pero aquí es donde yo tengo que decir lo que pienso, siento y la experiencia me lo ha enseñado. Y es que si bien es cierto un trabajo, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo en la medida de la función que es ese trabajo. Me explico. El trabajo del control y la veeduría es un trabajo de función social. Y en nuestro país la función social, la única remuneración que se encuentra es las gracias. Y la palmadita en el hombro a veces hipócritamente. ¿Sí? Entonces, como es función social, pues no se determina una remuneración. Ahora bien, si deciden que el Consejo de Administración tenga una remuneración, esto lo debe aprobar la Asamblea y regularlo a través del reglamento de la propiedad horizontal. Pero también así como hay unas cuantas, contados con los dedos de la mano y me sobran dedos, que hacen algún reconocimiento al Consejo de Administración, también unas cuantas han tenido la mala y amarga experiencia de que entonces ya la participación cambia el sentido. Entonces, si me reconocen, me meto al consejo. Si no me pagan, no me meto. Y se desvirtúa lo que habla el artículo primero y el artículo 2 de la ley 675, que habla de la función social y la solidaridad. Porque esto es solidario, o sea, es buscando el bien común.
no el particular. Entonces, a veces el hecho de reconocer monetariamente o algún reconocimiento remunerativo, perdón la redundancia, a los consejos, lo que ha hecho es daño en la copropiedad. Porque entonces, si hoy por hoy que no hay ningún reconocimiento, es un camello para que se postule, cuando hay la remuneración, entonces ya pasa a ser una función social y se vuelve un interés. Ah, no, ahora sí me meto al consejo porque ahora sí me están pagando. Entonces se desvirtúa la función social. Ya viene un interés particular. Ya no es el interés general por hacerle bien a toda la comunidad a la cual yo hago parte, sino, ah, no, es que como me van a entregar el parqueadero y además me van a rebajar el 50% de la cuota de administración, entonces ahora sí participo. Y eso no importa que sea cansón y no importa que me den las 3 de la mañana en reuniones. Ahora sí participo porque es que me rebajan la mitad de la cuota de administración. Entonces, don Luis, no quiero de pronto ser despectivo y que no se me note patán, pero le pongo el contexto de la experiencia para hacerme entender lo delicado y cuando se confunden los conceptos de que lo que es una remuneración por mi trabajo desde la veeduría y el control y que lo pueda seguir ejerciendo con toda la responsabilidad, todo el sentido de pertenencia, el respeto que eso amerita, o entonces ya cambio, ah, bueno, como me ahorro de los 105, de los 80.000 pesos me ahorro 40, entonces ahora sí participo. Entonces ya hay un interés personal y dejo la función social y el interés común al lado porque ya aquí me beneficio. Entonces el legislador por eso no planteó esa clase de remuneración para el consejo ni para el comité de convivencia, porque entonces todos lo toman como un negocio. Ah, como me pagan, entonces sí participo. Como no me pagan, entonces no participo. Y el artículo primero y el artículo 2 de la ley 675 establecen claramente que es una función social. Ahora, yo lo que estoy demostrando es que el legislador no lo dejó por las razones que estoy planteando. Pero como somos autorreguladores, la Asamblea mirará si reconoce y hasta dónde reconoce unos incentivos o una remuneración al Consejo de Administración, porque otro problema que nace es que si le reconocen al Consejo, le tienen que reconocer al Comité de Convivencia, al Comité de Chismosos, al Comité de Vagos, al Comité X, al Comité Y, porque como así que el Consejo es el único que tiene corona. Entonces ahí vienen unos rubros que puede poner en cierto desequilibrio el tema del presupuesto. Entonces eso toca tenerlo claro, preciso y saber cómo sí o no se hace. Porque a la hora del té, que es el trabajo del Comité de Convivencia y del Consejo, a honorin, porque es que yo estoy aportando con mi conocimiento y mi tiempo aportando para que la persona jurídica cumpla con su objetivo. Ese es el primer concepto y que como desde mi conocimiento, experiencia y lo poco que yo pueda aportar para el desarrollo de la copropiedad, ¿no? Es para el bien de todos, no para buscar un bien para mí, sino para el bien de todos. Siempre lo he dicho, es cuando yo hago parte de un colectivo y trabajo para ese colectivo y al colectivo le va bien, a mí me va bien porque yo hago parte del colectivo. Entonces yo lo que lucho es que a todo la persona jurídica le vaya bien y a mí me va bien. Cambiémoslo. Cuando se valorizan las áreas comunes, que se valorizan, que hay mantenimientos, conservación, cuidado, embellecimiento, todo está una belleza ese conjunto, pues se valorizan las áreas comunes. Pues ¿qué pasa? Pues que valorizándose en las áreas comunes se valoriza mi unidad privada. Mire lo importante de lo que estoy diciendo y lo interesante. Entonces, desde esa perspectiva de la función social, pues yo coloco mi granito de arena y ayudo y aporto, además de pagar mi expensa común, ayudo y aporto con mi trabajo, con mis ideas, en un trabajo colectivo para que la persona jurídica se valorice. Entonces, en ese orden de ideas, no estoy diciendo que no haya remuneración, pueden haber otro tipo de remuneraciones, pero que eso no se vuelva el negocio de la copropiedad, porque entonces ahora sí me meto al consejo. Yo nunca participé, pero ahora sí me meto porque es que me pagan. Uy, cuidado con esos conceptos, porque si fuera para eso, entonces el legislador lo hubiera planteado así como planteaba la remuneración para el administrador y para el revisor fiscal y para los demás, ¿sí?, actores. Entonces lo hubiera planteado. Pero como es una representación del máximo órgano, por eso es ad honoris causa. Entonces,
Sin embargo, para terminar esa parte, la asamblea, si a bien lo tiene, después de analizar todo esto que yo dije y más otros elementos y todo eso, si a bien tiene, seguramente les dará un reconocimiento o un incentivo para que pues no sea ahí como la obligatoriedad y eso. A ver, ahora que me acuerdo, don Luis, hablando de que es cansón, que es tedioso, me meto en problemas, no, no. Lo que sucede es que en la práctica durante años no se ha hecho la tarea como se debe hacer. Y entonces, por ejemplo, ¿cada cuánto se debe reunir el consejo? Una vez al mes para analizar cómo están las cosas. Pare de contar. Pero es que inician la reunión de la reunión de la reunión que se les vuelve reuninitis. Con respeto estoy diciendo esta cosa, no quiero incomodar a nadie. Sino que yo soy así, dinámico y práctico y digo lo que realmente sucede al interior de las copropiedades. Se les vuelve desde hasta, incluso hasta 3 y más reuniones semanales. Venga, ¿y para qué? Desde el control social no hay necesidad de eso. Y esto tiene una razón de ser. Es porque el Consejo de Administración ha pasado la raya del límite de dejar de ser el control para convertirse en la toma de decisiones administrativas, patrimoniales, financieras y presupuestales. O sea, invadiendo cosas que no le corresponden. Entonces, claro, se cargan de trabajo, se cargan de cosas y además se cargan de responsabilidades que no les corresponden y que en un momento van a tener que responder civil o en el peor de los casos penalmente. Pero es por eso, porque no se tiene claras las funciones. ¿Y las funciones dónde deben estar? En el reglamento. Y las funciones deben estar enfocadas a la veeduría y el control. El artículo 55 de la ley 675, creo que nos salimos del tema, pero para dar respuesta y quiero ser muy claro y preciso ahí y instruir en el tema, ya que me dan el papayazo. Las funciones en el reglamento para el Consejo de Administración deben ser siempre enfocadas al control, a la veeduría y el control, no a la toma de decisiones. Recuerden que las facultades del administrador son administrar, conservar, ejecutar y recaudar. Son facultades del representante legal, de tal suerte que el Consejo no puede incidir ahí, porque yo no puedo ser juez y parte. Si ejerzo control, estoy de este lado, pero si me paso para este lado a firmar cheques, soy juez y parte, y después hago control a lo que yo mismo firmé. Venga, yo no le encuentro derecho al tema. Entonces, por eso las funciones deben ser claras y precisas. Pero durante años, en la mala práctica, generalmente, por no decir todos, los consejos de administración son los que toman las decisiones de tipo representación legal, administrativo, financiero, patrimonial y presupuestal, y por eso hay los problemas que hay. Mi abuela decía, cada loro en su estaca, cada quien tiene unas funciones, unas facultades, hay que respetarlas y no pasar ese límite, porque por eso se vuelve cansón y adquieren responsabilidades que no les corresponden y por eso les da semanalmente las 2 y las 3 de la mañana. Llega de trabajar el consejero cansado a las 8 de la noche a reunirse en una reunión que le da a las 3 de la mañana para madrugar a las 5 a llevar a los chinos al colegio y todo ese rol. Por eso se cansa, por eso se vuelve cansón el cargo de consejero, porque no organiza una reunión mensual. Pare de contar, ¿para qué? Para analizar cómo están todas las cosas del conjunto, listo. Y para eso existe el correo, existe el WhatsApp y la comunicación, y entonces no necesitamos reunirnos 2 y 3 veces semanalmente, porque es que eso es lo que hace desgastante el ejercicio del control. Que reunión para todo, no. El control es otra cosa. Entonces, por eso les parece cansón y por eso muchos no se postulan, ¿sí? Y como me toca la reunión hasta la 1 y 3 de la mañana, ay no, y no me pagan, no me reconocen, al administrador sí le pagan y no sé qué, pero es que fue que se vuelve tedioso, se vuelve cansón y deja de ser llamativo el cargo del consejo porque lo han venido practicando mal. Han venido metiéndose en cosas y haciendo cosas que no les corresponden y por eso se les volvió cansón. Y para el comité de convivencia va exactamente lo mismo. Se ponen a hacer cosas que no corresponden dentro de la resolución de conflictos.
y adquieren también responsabilidades que no les corresponden. Entonces se meten a hacer mil vainas, el que mucho abarca poco aprieta, se ponen a hacer mil vainas donde es desgastante y se le van en reuniones y reuniones y que mañana madrugue y que otra vez la reunión. No, porque se ponen a hacer cosas que no les corresponden en su función, en su cargo, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Don Dionisio hace rato se cansó con la mano arriba, don Dionisio, qué pena. Profe, no, complemento. Señor, se le fue el audio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el audio? Un buen representante de la comunidad como es el consejo de administración debe estar sin egos, debe estar, no estar parcializado con los administradores porque muchas veces van por ese modo. Y resulta que siempre se aconseja que se elabore un reglamento del consejero, donde sepa sus funciones, Es que qué es deben un... tener su manual interno. Don Dionisio, ¿sí o no? Tienen que tener su manual interno. Bueno, don Dionisio tiene líos de audio. Se le va el, se le va el tono. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, es que se le está yendo la voz. Parte lo escuchamos, parte no. Ya, pues profe, el tema es extenso, pero sí, digamos, profe, que cuando hay ese sentido de pertenencia que usted ya lo mencionó, es importante que siempre, para mí, el consejo es el primer control interno, el cual pues es la parte administrativa donde vamos a ejecutar cosas que el señor representante legal debe ejercer de acuerdo a los temas de proyectos, planes, objetivos del periodo. Y sobre todo, profe, es tan importante que esta persona tenga el conocimiento previo porque muchas veces domina el administrador al consejo. Y hay veces también que es lo contrario. Entonces, ¿por qué razones? Porque de pronto no tenemos una guía, no tenemos un horizonte. Y es importante, profe, digamos las personas que aspiran a estar en un consejo de administración lleven un proyecto para que ellos lo vendan. Pero muchas veces cuando uno se lanza así, yo quiero lanzarme al consejo, resulta que hay personas que de pronto no gustan de uno. Y resulta que uno, a dos, tres reuniones, no, es mejor que usted pase al costado ya cuando, digamos, nombran al presidente, su equipo de trabajo, y si uno, digamos, va a ver cosas que uno ve que es para mejorar, entonces a uno lo colocan de ladito. Entonces muchas veces pasa eso, profe, y eso realmente no es justo porque las personas quieren es que su conjunto progrese, que su apartamento se valorice, ¿sí? Y el tema ya para finalizar, profe, es que siempre se tengan en cuenta en el desembolso, que hagan un flujo de caja donde el principal tesorero es el administrador, pero mucha gente en consejos tienen un representante para que vea las finanzas y ellos deben de ver todo, ¿sí? Y todos los puntos que de pronto el fiscal diga o la contabilidad diga, pues hay que ejercerlos, profe, y lo que no hayan cumplido, hacerlo. Esa es una cuestión. Y sí, realmente es tedioso con respecto a las reuniones, pero también la tecnología nos ayuda a que tengamos, digamos, un Zoom o un Meet y nos podamos reunir virtualmente también, profe. Gracias. Bien, don Dionisio, ahí para rescatar ahí de la intervención de don Dionisio un par de cosas bien interesantes. El tema obviamente, documentarse, mirar y leer y tener un trabajo previo de preparación para el tema de postularme a cualquier órgano de la administración. Pero también aquí tener claro cuál es el ejercicio, porque don Dionisio hablaba de egos, de intereses, de yo no soy, me hizo recordar el dicho que lo repitieron mucho el domingo anterior en la asamblea y es yo no soy monedita, precisamente cuando se estaban postulando al consejo. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Cuando uno tiene ese concepto, perdió. Porque si yo me voy a postular como miembro del Consejo de Administración
y estoy esperando caerle bien a sutano a mengano, pero esperar que el que me cae mal no se postule, mejor no lo haga. Porque los criterios de postularse en un cargo tan importante como es el Consejo de Administración para ejercer veeduría y control, los egos, el que me cae mal, el interés personal, es que esa señora no sé, es que lo que dice me parece no sé cómo, si tiene esos conceptos, no puede hacer parte de un colectivo. Porque lo primero que yo tengo que tener claro es que si voy a ser parte de un colectivo, me voy a enfrentar a pensamientos diferentes. Y entonces, si la persona piensa diferente, entonces ya me cae mal. Si la persona piensa diferente, entonces no lo aceptamos. Si la persona tiene creencias, no, porque también lo hay y pasa. Entonces, ay, no, ese no sé qué, entonces mejor no. Ni lo llamemos a la reunión. Cuando uno va a ser parte de un colectivo, tiene que tener claro que se va a encontrar diversidad de caracteres, de creencias, de genios y diferencia de pensamiento. Y en ese orden de ideas yo tengo que ir en una actitud de escuchar, que me escuchen y así no estén de acuerdo conmigo, respetar. Entonces, si yo me postulo esperando caerle bien a X o a Y, se equivocó. Porque los criterios para postularse en un cargo tan importante de función social como el Consejo de Administración no requiere esos criterios. Son otros criterios totalmente diferentes. Se los dije. Función social, solidaridad, convivencia, interés común antes que el particular. Es más, no deberíamos de hablar de interés particular, porque aquí se tiene que hablar es de interés común. Si yo me meto a ese organismo es para propender, trabajar y poner un granito de arena para el bien común. Pare de contar. Ah, que es que me meto porque es que me cae mal el administrador y yo voy a ver cómo lo saco. Déjeme decirle que está como decían por ahí en la vivienda. Ah, que es que yo me meto al consejo para que me den el parqueadero. Grave, se equivocó. Que es que yo me meto al consejo o al comité o a no sé dónde para que no sé qué. No. Recuerden, por eso yo soy muy insistente. Artículo primero y artículo 2 de la ley 675 son clarísimos. Y quien no tenga un sentido en su corazoncito y en su mente, un sentido de solidaridad, de servicio al prójimo, mejor no lo haga. Porque esto es de servir. Esto es de soltar la cuchara e irme a atender al vecino. Porque esa es mi esencia. Para eso estoy, para servir. Si uno no tiene claro ese concepto, mejor no lo haga. Porque uno encuentra personas que, ay, pero es que no sé qué. Sí, pero usted es del consejo, oriénteme, ayúdeme, porque para eso se eligió. Sí, pero ahorita no tengo tiempo. No, no. Cuidado. Entonces, si se tiene el sentido del servicio al prójimo, que me gusta servir, que me gusta sacrificar de mi tiempo, incluso mi familia, para servirle a los vecinos, hablamos. Pero si no tiene ese sentido, si no le gusta ayudar a los demás, si no le gusta servir a los demás, no se postule. Porque usted lo va a hacer mal. Va a trabajar de mala gana, no le va a gustar la reunión, qué reuniones tan hartas, qué reuniones tan mamona, y empieza a denigrar del mismo cargo y usted genera un malestar dentro del equipo de trabajo. Entonces, por eso se tiene que tener claro en qué me meto. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo hago o no lo hago? Porque es que, miremos. Bueno, yo hablo desde el resorte de la participación porque tengo recorrido en la participación, en las instancias y mecanismos de participación. Y ese sentido de pertenencia por servir. Por ahí a alguien se le ocurrió decir muy sabiamente que no vive para servir, no sirve para vivir. Analice si usted sirve para eso. Si no sirve, mejor quédese quietico y no genere conflicto.
Entonces esto pareciera que, uy, el Consejo de Administración es duro. No, una vez al mes se reúnen, hacen veeduría y control y no necesitan estarse fatigando en reuniones que, entre otras cosas, no les corresponden, haciendo cosas que no les corresponden dentro de la veeduría y el control, y por eso se les vuelve un cargo desgastante. Y por eso es cansón y después ya no quieren postularse, ni de hecho pasa, eso no, qué difícil. Pero uno también encuentra consejos de administración que no quieren dejar el cargo. Entonces, oh, venga, ahí sí hay solidaridad, hay servicio, ahí, sí, yo digo, no, yo digo, vea, qué chévere, vea, les gusta servir, les gusta la función social, les gusta el trabajo comunitario, les gusta sacrificar de su tiempo y su familia para ir a servirle a la comunidad y resulta que los intereses son otros. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro para la participación. Bien, en vista de que no hay más objeciones, no hay más propuestas, no hay más participación, por acá en el chat hay algo. Bendiciones para todos. Gracias, señora Vilma, muy amable por acompañarnos. Esperamos haya sido del agrado de todos la mañana de hoy. Aún seguimos cortos, ¿no? Faltó hablar de las actas. Es que los temas en PH son muy, muy extensos. El régimen es muy, pero muy amplio. Hay mucha tela que cortar y muchas cosas que aclarar porque déjenme decirles, durante 74 años se ha venido dando una práctica muy regular a la gestión administrativa. Hacemos cosas que no corresponden, que creemos que están bien, pero no, están mal aplicadas. Todo eso hay que venirlo cambiando en un proceso de cambio, de pedagogía, ¿sí? De empezar a cambiar el chip, ¿sí? Para que empecemos a verdaderamente a hacer una buena gestión administrativa hacia el cumplimiento del objetivo de la persona jurídica. Entonces, don Dionisio, nos fuimos, lo escuchamos. Bueno, profe, agradecerle la invitación y esperamos que pronto el sábado lo espero aquí en Funce Bacate Estéreo para que nos acompañe como siempre nos acompaña. Y bueno, son estos consejos que usted ha dado, las intervenciones son muy importantes. Profe, me impactó la cuña del proveedor suyo, de la persona que está porque veo que es una invitación para las asambleas. Y resulta que el tema de pronto es importante, esa tecnología que desde el inicio uno cuando llega se registra, eso ya es un avance bastante fuerte. Cuando vamos a votar, lo mismo, ya digamos, no hay procedimiento, el procedimiento está, pero digamos cuando uno ve que ya la maquinita, la pistolita, Recording stopped. es un avance. Recording in progress. Entonces, profe, lo invitamos para que pronto también sus amables oyentes también nos escuchen el día sábado por Bacate Estéreo. Sean bienvenidos a FUNSA. Muchas gracias, profe, y gracias por la invitación. Don Dionisio, regálenos la hora, el dial, toda la información para que la gente se conecte el sábado a las 11 de la mañana. ¿Cómo es? Bueno, emisora Bacate Estéreo 94.4 y también nos pueden ver por Facebook Live. Y el programa es de 11 de la mañana a 12 del día, todos los sábados, distintos temas, y también vamos con muchos referentes como usted, profe, a nivel nacional, de conocimiento para bien y mejora de la comunidad en la Provincia Central en Colombia. Que viva la gran familia, la radio y la gran familia de la Provincia Central. Muchas gracias. Bacate Estéreo, el emisor que te pertenece, me gusta más. Doña Vilma le sugiere que si por favor en el chat puede regalar el dial y el nombre de la emisora, el dial y el horario, dice ahí en el chat para ella poder tener mejor referencia. Profe, con mucho gusto, pero entonces le voy a dedicar esa función a mi profe en el grupo para que su merced lo socialice en sus grupos. Vale, yo se lo socializo a la señora Vilma que muy amablemente nos acompañó hoy. Con mucho gusto, profe. Entonces, por el interno... Y a todos, ¿no? A María, a Luz Elena, a Luis Henao, todos muchas gracias. Bien, gloria a Dios, culminamos una emisión más de ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Un programa online que por este año ya estamos entrando a los 11 años de estar al aire.
Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Los invitamos a que se inscriban en nuestro canal de YouTube, que es Vivir en Propiedad Horizontal. Se inscribe, activa la campanita, nos hace sus comentarios, nos sugiere temas para los programas y bienvenidos todos a qué es Vivir en Propiedad Horizontal. Muchísimas gracias, una feliz tarde, chao, chao. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en qué es Vivir en Propiedad Horizontal. Muchas gracias, chao, 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 muchas gracias.